Apocalipsis Canto de Esperanza, programa 12. Apocalipsis Canto de Esperanza, Ángeles Sánchez Aréchaga. Segunda parte, el reinado del Anticristo, su gobierno y religión mundial. Capítulo octavo, la conspiración de Acuario, la New Age hacia el nuevo orden mundial. Todos los derechos reservados. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a retomar el punto que dejamos preanunciado en la clase anterior, luego de haber hecho un repaso de los lineamientos del nuevo orden mundial y sus características, para llegar al fin al último eslabón de esta suprema herejía, la nueva era del nuevo orden mundial. La síntesis de todas las herejías que se han conocido a lo largo de la historia. He aquí entonces la cuarta revolución, la conspiración de Acuario. Era que ha sido bautizada con el nombre de humanismo cósmico. Su origen más moderno se sitúa en 1875, dado que su raíz se remonta a la vieja gnosis, es decir, teoría del conocimiento humano sin Dios, del siglo I a.C., como ya hemos anticipado. Es el último asalto anticristiano sobre la Iglesia y sobre el mundo. Esta conspiración se produce a la vez en el ambiente religioso y en el ambiente político. O quizá habría que decir que abarca todos los campos y aspectos de la vida y el quehacer humano. Pretende ser un nuevo orden que, como ya se ha explicado, incluya en un mismo gobierno a todo el globo y así dar comienzo a una nueva era o edad, la de un mundo sin Dios. Al comienzo del curso dijimos que principio y fin se unen. Por eso hemos hecho todo este recorrido histórico. Pues bien, al grito de non serviam y seréis como Dios, comienza y concluye la historia. La conspiración de Acuario nació entonces, en 1875, en los dictados recibidos por una mujer rusa adscripta a la masonería llamada Elena Blavatsky, de parte de un espíritu demoníaco. Estos dictados que ella recibía. A ella entonces le es revelado un plan secreto, el cual ya desde sus comienzos incluía una religión con su doctrina, sus prácticas, sus maestros y su Mesías, el encargado de inaugurar la nueva era.
Vamos a ver los inicios entonces. Esta religión nace asentada sobre 4 pilares. Primero, la masonería, como ya hemos explicado. Segundo, la sociedad teosófica, sociedad fundada por Madame Blavatsky y otros, con presuntas pretensiones de la búsqueda de la sabiduría. Vamos a definir qué es la teosofía. Es la teoría de la igualdad de todas las religiones. ¿Les suena conocida esta definición? Para después hacer una única religión, compuesta por verdades a medias, lo que resulta la peor de las mentiras. Tercer pilar, el espiritismo, el cual Madame Blavatsky practicaba y nada menos que como medium. Cuarto pilar, el orientalismo, que Elena Blavatsky absorbe cuando viaja a la India en 1879. 6 meses después escribe su libro Doctrina Secreta, conforme a las directivas que recibió de ese espíritu. Esto ya lo había anticipado San Pablo en su carta a Timoteo, cuando dijo: al fin de los tiempos, algunos renegarán de la fe, entregándose a espíritus engañadores, siguiendo enseñanzas de los demonios. Clarísimo. No es novedad de Blavatsky el plan de dominio y religión mundial, pues la masonería ya pregonaba tales cosas desde hacía décadas. Por ello es, y porque la New Age nace en su ambiente, que la raíz más profunda de todo este actual nuevo orden mundial es la masonería. Y de ahí que tanto el Papa Pío X como la Santísima Virgen María la identifican con el Anticristo, como también la identificó el Santo Padre Juan Pablo II. Es decir, con el movimiento político religioso que da a luz, apoya y sostendrá al Anticristo personal en el poder. Pero la conspiración de Acuario no se identifica con la masonería en todo, sino que sus pilares son 4. A través de ellos consiguió un alcance más universal y popular que el que puede alcanzar la masonería, que es muy occidental y elitista. Como el diablo tiene que aparentar ser bueno y que lo que produce también lo es, realiza 1000 subterfugios y necesita varios instrumentos, que incluso a veces pueden parecer contrarios o muy distintos en sus ideologías y en sus prácticas, para alcanzar así el fin, uniéndolos contra la Iglesia. Logra erigirse en el emperador de la humanidad, a través de un hombre consagrado a él, para ser adorado, que es lo que ha pretendido desde el comienzo, ¿no? Ser adorado como Dios. Por lo tanto, no ha de extrañarnos que sean varios los movimientos, colectividades, personas, religiones, etc., que están comprometidos en esta conspiración universal, ni que en algunos momentos parezcan hacerse la guerra u oponerse expresamente. No nos olvidemos que la masonería y demás sociedades secretas trabajan en la sombra, sutil y solapadamente,
aparentan una cosa y hacen en realidad otra. Veamos la gran estrategia. Los propulsores de esta herejía no van directamente contra la Iglesia cristiana. La aceptan en apariencia, se muestran muy abiertos al comienzo, proponen errores heréticos como algo compatible con el cristianismo. Usan pasajes de la Biblia, incluso se atreven a mencionar actividades de la Iglesia Católica para confundir y atraer aún a los buenos católicos. Ya lo había dicho el Señor, si puede engañar a los mismos elegidos, refiriéndose a su adversario. Este engaño hoy en día se ve a las claras, aún dentro de la jerarquía misma de la Iglesia, incluso en muchas comunidades religiosas. Se van anexando creencias paganas a las creencias que se han tenido siempre en el catecismo. Ejemplos: reencarnación, destruye la doctrina de la resurrección, acaba rechazándola, porque si creemos que viviremos la misma vida, un poco mejor, un poco peor, ¿dónde queda la resurrección? Se empieza anexando y se termina destruyendo la verdadera fe. En 1986, el New York Times publicaba lo siguiente: todo ha sido digitado por New Age. Educación, salud, arte, economía, ciencia, industria, entretenimientos y hasta la religión. Se ve gente muy comprometida con la fe, católicos practicantes, hasta sacerdotes y religiosas. Hasta allí el texto del New York Times. Pero ya desde los años 60 comienza el proceso inducido de cambio de mentalidad de la humanidad. Este ha sido un proceso inadvertido, pero muy eficaz. Impregnar la sociedad de una religiosidad pagana oriental. Primero con el hinduismo, que es politeísta, panteísta, monista, quietista y relativista. Segundo, el budismo, con su doctrina reencarnacionista, ya sea el Zen o el taoísmo. Todo esto es de apariencia espiritual, pero de realidad materialista. Pretende liberar al hombre de los modelos negativos de pensamiento, refiriéndose a la fe y a los 10 mandamientos. Al morir Madame Blavatsky, la sucede una discípula suya llamada Alice Bailey, una inglesa emigrada a los Estados Unidos. Es la que bautiza con el nombre de New Age, Nueva Era, esta corriente que nace a la sombra de la masonería en la escuela teosófica. Alice Bailey también practicaba el espiritismo y ha editado varias obras en Estados Unidos. Algunas de ellas basadas en los dictados que dejó Elena Blavatsky, entre otros, El Plan Secreto. Y ahora voy a citar a una autora de una obra llamada Nueva Era, llamada ella Basilea Schlink, que se ha dedicado mucho a investigar sobre este movimiento. Y dice así: desde 1984 encontré cada vez más frecuente este concepto Nueva Era y me he ocupado de él porque se trataba de una seducción a gran escala para los últimos tiempos. Sin embargo, desde diciembre de 1986 me he sentido impulsada a investigar más
acerca de este tema porque esa seducción avanza a pasos agigantados. Veamos entonces la red del engaño. El espectro del movimiento Nueva Era tiene amplias ramificaciones que en las páginas siguientes solo podremos entresacar los puntos más esenciales. Su objetivo principal y el secreto de su unidad en la multiplicidad es la instauración de un nuevo orden mundial que deberá llevar el sello de la conciencia de grupo y del espíritu de cooperación o sinergia. Esto significa acción concentrada de varios órganos. En la base de su sistema de ideas está la fe en un gobierno interno, por medio de una jerarquía de seres espirituales o presuntos maestros de sabiduría, que en realidad son espíritus demoníacos. En el movimiento de la nueva era se realiza una síntesis de religiones orientales, gnosis y espiritismo, apoyada en doctrinas esotéricas, es decir, secretas, que le han sido comunicadas por medio de mensajes de espíritus demoníacos, como ya adelantamos. Así se comprende entonces que este movimiento incluye también todas las variantes del ocultismo: clarividencia, astrología, hipnosis, ciencia de los ovnis, ejercicios de yoga, etc. Además de todo esto, un despertar de prácticas de hechicería, doctrinas reencarnacionistas, elementos místicos germánicos y representaciones panteístas. Así, en el nuevo orden mundial que propugna la nueva era, ya no queda sitio para el Dios de los cristianos. ¿Recuerdan lo que anticipaba el doctor Lassa en su conferencia? Y en su lugar pretende ser entronizado Lucifer. La fuerza propulsora del movimiento de la nueva era no es, pues, en última instancia, otra cosa que el deseo de Lucifer de recibir adoración. Alice Bailey, 1880-1949, quien estableció el fundamento propiamente dicho del movimiento Nueva Era, es considerada como su suma sacerdotisa. En su calidad de medium espiritista, recibía mensajes de un cierto maestro de sabiduría, el tibetano Haribal Khul. Estos mensajes que le transmitió el espíritu demoníaco, por dictado, se publicaron luego numerosos escritos, a los que dio el carácter de doctrinas secretas, una especie de plan que hasta el día de hoy se sigue detalladamente en los círculos de la nueva era. Conforme a secretas instrucciones, el movimiento debía permanecer oculto hasta 1975. A partir de esa fecha, su misión sería sacarlo a la luz pública e incluso descubrir el hecho de la naturaleza del plan para el nuevo orden mundial. Ahora las doctrinas de la nueva era debían darse a conocer y propagarse a nivel mundial por todos los medios disponibles, junto con la proclamación de un Cristo de la nueva era. Y esto es lo que ocurrió. Van comprendiendo por qué el padre Castellani, en su informe de 1962, nos explica que hay en el mundo un poder secreto, mucho más secreto, detrás de todos los poderes secretos. Vamos a ver ahora su irrupción en la vida pública.
Una primera técnica consistió en ganar un amplio círculo de simpatizantes por medio de actividades pacifistas y antimilitares. Los programas de la nueva era han hallado cabida en el mundo de la economía y en todas las capas de la sociedad, incluso en algunos grupos cristianos. Detrás de una fachada de temas aparentemente inocuos, como comida sana y la salud, normalmente contiene las prácticas siguientes: meditación, yoga y terapias de relajación, hipnosis, métodos curativos psíquicos, visualización y lo que suele llamarse pensamiento positivo. Esto último se funda en la idea de que la mente puede, a través de la sugestión, realizar y crear todo lo que cree que puede. El pensamiento positivo, especialmente, es practicado con frecuencia con el apoyo de versículos bíblicos y considerado como una fe. En su amplia gama de posibilidades se han infiltrado en el sector de la educación y del aconsejamiento. Se puede encontrar métodos cuyas raíces están en la antroposofía de Rudolf Steiner. El movimiento Nueva Era está logrando popularizar un tópico tras otro para conseguir la infiltración sistemática de nuestra sociedad, cosa que a estas alturas ya ha logrado su objetivo. Por ejemplo, la educación integral u holística, todas las modalidades de la meditación y el psicotraining, la medicina holística, negocios y almacenes de tipo naturista o biótico, la ecología, incluyendo la protección ambiental y animal. Todo muy inofensivo y además vital, pero campañas de desarme, cursos de gerencia para directivos de la industria y la economía, proyectos contra el hambre y otros fines benéficos. Incluso los niños y los jóvenes sufren la influencia de la nueva era, entre otras cosas, por medio de la llamada ola de fantasía, con sus films, videos, revistas cómicas, libros, juegos de salón y juguetes. 7 de las películas más populares de la historia del cine pertenecen al género fílmico fantasía. Entre ellos está en primer lugar E.T., que dio inicio a todo un nuevo culto de la juventud. Y en segundo lugar, la Guerra de las Galaxias. Quiero citar también algo que no tenía citado aquí originalmente, pero que se ha hecho muy popular, que es el personaje de Harry Potter. Su mentora, su creadora, es un miembro activo del New Age. El 75% de los films más vistos son marca fantasía. Sus libros son bestseller y sus ediciones se cuentan por millones de ejemplares. Casi todos ellos presentan alguna forma de ocultismo. La música, por su parte, no quedó exceptuada. También es utilizada por el movimiento Nueva Era para sus propios fines. Es uno de los medios más comunes para ejercer influencia sobre las masas. Ya Alice Bailey había dado instrucciones para una terapia musical como parte de la preparación. La música de las esferas de la nueva era, como un estilo nuevo de música recreativa, ha conquistado el mercado mundial
y la multitud de sus fans se hace cada vez más numerosa. Es significativo también el lazo de unión que existe entre el movimiento Nueva Era y prestigiosas organizaciones internacionales como la ONU, la UNESCO, que es el Fondo Internacional de las Naciones Unidas para los Niños, el Consejo Mundial de Iglesias, el Club de Roma, la Fundación Rockefeller, la Fundación Ford, la Comisión Trilateral, el Grupo Bilderberg, la francmasonería y a la cabeza de todos, los Iluminados, es decir, los Illuminatis. Ha habido y hay muchas personalidades destacadas que han pasado por las diferentes secretarías de la ONU y que son y han sido miembros activos en la línea de la nueva era. La meta de la filosofía de la nueva era es reconciliar a todos los contrarios. La ciencia y el ocultismo se sitúan en un mismo nivel. Toda la doctrina de los valores éticos de esta manera se desploma. Ya no existe el bien y el mal, todo es uno. Así se explica la síntesis de las religiones a la que se tiende. Yo le llamo a esto el mal de la mixtura unificada. Para los seguidores de la nueva era, la meta suprema del hombre consiste en alcanzar la felicidad. Pero aquí y ahora, como decía Fukuyama, ¿se acuerdan? Hasta aquí lo que importaba era sobre todo la eficacia y rendimiento del hombre. Pero ahora se trata en primera línea de su sofisticación personal y de su éxito, tal como aparecen las características del nuevo modelo de hombre del nuevo orden mundial, como hemos visto en el capítulo anterior. Por tanto, el miedo a los futuros acontecimientos apocalípticos es canalizado hacia el escapismo, hacia la búsqueda de refugio en una utópica sociedad mundial sin tensiones. Así pues, el plan comunicado a Alice Bailey por vía de dictados espiritistas comprende definitivamente la instauración de un nuevo orden mundial, de un gobierno mundial y de una religión mundial. El principal objetivo de ese plan es el dominio del mundo. En él se aboga por la disolución y o destrucción de naciones individuales en pro de la paz y de la conservación de la humanidad. A pesar de que su objetivo final es el dominio del mundo, existen numerosos fines intermedios, tanto políticos como sociales y económicos. Entre otros, un sistema universal de tarjetas de crédito como paso previo a la unificación del sistema monetario mundial. Una autoridad mundial que controlará el abastecimiento de alimentos. Y aquí que comienza a tomar cuerpo la profecía de poder o no comprar y vender, como dice el Apocalipsis. Un sistema de impuestos mundiales unificados. Una vez que el movimiento se hizo público en 1975, como ya hemos dicho, emergió una detallada serie de puntos programáticos. La instauración de un sistema económico mundial, el traspaso de la propiedad privada
de las entidades de crédito, transporte y producción masiva de bienes de primera necesidad a un directorio mundial para su control total. El reconocimiento de controles biológicos a escala mundial, como el de la densidad de población y los servicios de salud. La garantía de un mínimo de libertad para el mundo entero. La obligación de subordinar la vida personal a los fines del directorio mundial. Vaya idea tan especial de libertad que tienen estos mentores mundialistas. Como pueden apreciar, este sistema obedece al modelo comunista, proyectado con algunas variables y bajo otra identidad, aunque siempre promovido por el mismo autor. Además, como también habrán podido reconocer, es la negación misma de la libertad tan preconizada por sus mentores. Podríamos definirlo los amos y los esclavos, tras la farsa disimulada de un ordenamiento que preserve a la humanidad de los males que la acucian. Bendito sea Dios y nos libre. Esto es terrorífico. A continuación voy a citar partes finales del texto de la obra de Basilea Schling, Nueva Era, que a su vez está extraído de mi primer libro, ¿sí? Pues forma parte de la bibliografía de la obra, lo cual expresa: como el movimiento declara decorosamente la defensa de la paz y el amor, muchos de sus seguidores se vuelven ciegos para con sus verdaderos fines y, engañados, prestan su apoyo al arrianismo, es decir, el dominio de la raza occidental, unido al antisemitismo, al igual que en Hitler, consagraciones planetarias masivas, también nombradas iniciaciones luciféricas, es decir, consagración de los hombres a Lucifer. Las acciones de limpieza o exterminio de los que no aprueban estos fines. Por eso el Santo Padre llamaba a esta cultura, y lo denuncia expresamente, la cultura de la muerte. Me refiero al Santo Padre Juan Pablo II en su tiempo. Lo que sigue es el aborto y la fecundación artificial, la limitación forzosa del número de hijos, la manipulación genética, la eutanasia, haciendo del morir un culto, pues se lo considera como una eufórica vivencia y una transición hacia nuevas formas de existencia. Ya saben ahora quiénes promueven estas aberraciones, ¿no? Que en la actualidad ocupan los principales medios informativos y son causas de reuniones internacionales. El movimiento Nueva Era no solo persigue fines políticos, económicos y religiosos, sino que es en sí mismo una religión. Dispone de escrituras sagradas, oraciones y mantras, o sea, sílabas que se usan para la meditación. Cuenta con centros espirituales, tales como la comunidad Findow en Escocia, fundada en 1962, y el Instituto Esalem en California, Estados Unidos. Entre tanto,
Muchos centros de este tipo están surgiendo rápidamente en muchos distintos países. En la religión de la nueva era encontramos experiencias parecidas a las de nacer de nuevo de los cristianos, pero enteramente diferentes a la experiencia cristiana de conversión. Encontramos también leyes espirituales y mandamientos junto con sacerdotes y gurúes. Un Mesías que ya ha sido proclamado y también profetas y personas dotadas de fuerzas extrasensoriales que les permiten hacer grandes señales y prodigios, como dice el libro del Apocalipsis. El movimiento proclama que el hombre es Dios y que ha creado a Dios a su propia imagen, tal cual el concepto del mencionado Fukuyama. Afirma categóricamente que el hombre se puede redimir a sí mismo cuando logra encontrarse consigo mismo a través de una conciencia expandida. En el centro de la espiritualidad de la nueva era encontramos, pues, la fe en el hombre y la fe en la energía o fuerza vital que éste puede descubrir en el cosmos que todo lo abarca. Cuando el hombre quiere ser como Dios, según Génesis capítulo 3, versículo 5, es obvio que abre la puerta a Lucifer, a quien en realidad se adora, y quien juega un papel primordial en la nueva religión mundial a la que aspira. Afortunadamente no le va a durar mucho su reinado, solo hasta que regrese el verdadero Mesías y Señor de cielos y tierra y de todo lo creado, Jesucristo, y lo destrone definitivamente e instaure la auténtica nueva era de paz, justicia y amor verdadero, que es la promesa de Cristo. Bien, uno de los destacados líderes del movimiento Nueva Era, David Spangler, escribía en 1978 en uno de sus numerosos libros: Lucifer actúa en cada uno de nosotros para introducirnos a un estado de perfección. Spangler establecía regularmente contacto con el mundo demoníaco y declaraba públicamente que la verdadera luz de Findor, que es uno de los principales centros del movimiento Nueva Era, es la luz de Lucifer que ha de iluminar al mundo. El núcleo de la proyectada religión mundial es, pues, la consagración a Lucifer. He ahí el meollo de la cuestión, he ahí al hijo del borrego. Ya los escritos de Madame Blavatsky y de Alice Bailey llaman abiertamente iniciación luciférica. Varios líderes del movimiento han intentado intronizar a Lucifer. Alice Bailey decía que Lucifer es el dueño y señor de la humanidad. Esto es incorrecto, pues Lucifer, Satanás, es el amo o príncipe de este mundo, cosa que es muy diferente. Y tanto es así que lo han querido intronizar en casi todos los ambientes del quehacer humano, que según una denuncia que hace el sacerdote jesuita Malachi Martin en una de sus
magistrales obras, Las llaves de esta sangre, en ella expone que en pleno Concilio Vaticano II, allá por 1963, lograron, a través de una maniobra combinada con Estados Unidos y algunos servidores internos del Vaticano, hacer esta consagración, intronización. No voy a dar los detalles ahora porque, bueno, de todas maneras, en mi último libro está transcripto prácticamente todo ese capítulo de Malachi Martin con todos los detalles específicos de cómo fue la ceremonia de consagración, de intronización. Entonces, como esta oscuridad pretende ser luz, no nos olvidemos que antes de que cayera y se precipitara en el abismo, junto con un tercio de los ángeles que lo siguieron, su verdadero nombre era Luzbel, Luz Bella. En cualquier caso, Él es la luz que guía el movimiento actual de la nueva era. Sobre este trasfondo está claro que el nuevo orden mundial y el nuevo gobierno mundial del que hablan los seguidores de la nueva era es abiertamente anticristiano, hasta el punto de que planean abolir las leyes y los símbolos cristianos y sustituir sus fiestas por otras paganas. Esto me hace acordar a la Pachamama, no sé si me explico, con sus ceremonias y su procesión. Y fíjense lo que continúa ahora en el informe. Las drogas son un camino para conseguir que las personas se abran a la doctrina de la nueva era. Atención. Algunas drogas alucinógenas fueron propagadas en los Estados Unidos por los militantes del movimiento. Por ejemplo, el LSD. En su momento se habló de toda una cultura del LSD. Y todavía hoy se lo considera como instrumento de transformación. No se recomienda el uso prolongado de las drogas, sino que las usan tan solo para la abertura espiritual, es decir, como primer paso en la iniciación y en la iluminación. Illuminati, iluminación. Qué conveniente, ¿no es cierto? Como si luego, así como así, se pudiera dejar de consumir drogas. Ustedes saben lo difícil que es deshacerse de ese veneno mortífero cuando ya penetró. El movimiento dispone de muchos medios para impulsar la construcción del nuevo mundo. El creciente movimiento feminista tiene estrechas vinculaciones con la espiritualidad de la nueva era. Son también dignos de notar los símbolos del movimiento nueva era. Uno de ellos, la cruz esvástica, signo de la buena suerte en el ocultismo indogermánico adoptado por Hitler. También el número 666 de Apocalipsis 13:18, del cual Alice Bailey dice que tiene propiedades sagradas, y según la doctrina de la nueva era, este número debe ser utilizado lo más
frecuentemente posible para que se acelere así el progreso de la civilización y la llegada de la nueva era. Válgame Dios. Uno de los signos más divulgados, entonces, porque ahora hay muchos más, pero este es muy significativo, es el arco iris, que simbolizaría, según ellos, el puente entre el alma humana individual y el alma superior o gran mente universal. O sea, en buenas cuentas, Lucifer. Es asombroso comprobar cómo este signo del arco iris se encuentra en casi todos los productos que se comercializan, regalos de propaganda, papel de carta, juguetes y otros productos. Y he aquí que hemos llegado ahora entonces al último acto de toda esta exposición de lo que implica la nueva era, nuevo orden, en todo este proceso que desemboca en el reinado del anticristo, en su gobierno y religión mundial. Y ya podríamos decir más concretamente que el nuevo orden es su gobierno y la New Age su religión. Y este último acto es el que define el plato fuerte de esta historia, ¿no? Que no parece real, pero que lo es. Y es precisamente la figura clave que emerge como líder de este movimiento, quien se ha proclamado, como anticipábamos hace un momento, el Mesías esperado. No ahora, ya hace tiempo. Vamos a dejar entonces la clase de hoy aquí, en la puerta misma de esta figura clave para el proyecto de dominación mundial, y vamos a retomarlo y concluirlo en la próxima clase. No quedan demasiadas clases para completar esta segunda parte del curso. Quedarán a partir de ahora unas 2 o 3 más como mucho, porque este es el punto que quiero definir tal vez con más lentitud para que pueda ser mejor asimilado, antes de pasar después ya a la última, que es mucho más breve en su totalidad, ¿no es cierto? Así que bueno, consideré oportuno dejarlo aquí porque previamente, antes de expresar quién es este personaje, líder de este movimiento, me pareció oportuno que asimilaran primero bien todo lo que implica el movimiento, cómo nació, cómo se formó, cuáles fueron y son sus objetivos, planes y metas, etc. ¿Sí? Así que bueno, muchas gracias nuevamente por compartir este curso y que Dios los bendiga. Catecismo Iglesia Católica numeral 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Al que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos, y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos,
Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 32 al 33. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.